Bienvenidos hermanos, hermanas, esta mañana a este culto que queremos tributarle al Señor, escuchando su palabra y alabándole, diciéndole lo mucho que lo queremos. La fidelidad es una de las características, como hemos cantado, de su pueblo. El título de esta predicación, como sabéis, me gusta poner título, es Arriésgate y deja tu confort. Y vamos a ser pero muy sinceros esta mañana. Es necesario que lo seamos si queremos seguir adelante. No podemos engañarnos a nosotros mismos, que fácilmente lo hacemos. Todos tenemos una natural tendencia a no complicarnos la vida. Cuando tenemos algo que hacer, sobre todo si es para divertirnos, eso sí, siempre estamos dispuestos. Pero cuando es algo que necesita un esfuerzo, o ir a visitar a alguien que no nos apetece, y muchas cosas más, nos cuesta. Y ya no estamos tan dispuestos. En las cosas de la Iglesia y del Señor, hemos de ser sinceros, que muchas veces nos pasa lo mismo. Estamos más atentos al despertador el día del trabajo, que me parece muy bien y no lo critico, que al día del despertador el domingo para venir a la iglesia. Y es que nos gusta quedarnos en nuestro espacio de confort y que nadie nos moleste en nada. Y nos olvidamos de algo muy importante, que en las cosas del Señor no hay crecimiento ni madurez sin riesgo ni entrega. Y eso hace que si no nos arriesgamos y nos entreguemos, repito, nos quedemos en nuestro espacio de confort. Y esto nos puede pasar cuando el Señor nos pide que nos arriesguemos a trabajar por Él. E incluso nos pide cosas que están fuera de nuestros parámetros, que no los entendemos. Cuando el Señor nos pida algo, por favor, esforcémonos para servirle. Cuando el Señor nos pida que salgamos de nosotros mismos para darnos a Él y a los demás, hagámoslo. Él lo hizo, ¿eh? Y lo hizo sin poner una sola excusa y por amor a nosotros. Ya lo digo, no es una predicación, ni mucho menos para hacernos sentir mal, sino una predicación para que veamos cómo superar esa tendencia tan común en todos nosotros. En el fondo es una exhortación, pero claro, para que sea una exhortación tiene que haber un motivo, tiene que haber un poner boca arriba las cartas de nuestra existencia. Mira, las Escrituras, y eso ya lo hemos dicho más de una vez, no engañan a nadie y no disimulan lo que somos. Nos muestran tal como somos. A veces lo he dicho que la Escritura es como un espejo en el que al mirarnos nos vemos reflejados. En la Escritura encontramos hombres y mujeres que se ven desbordados ante la forma de actuar de Dios, que les pide a veces cosas insospechadas e incluso cosas, y lo digo, irracionales. Y han de salir de su comodidad. Esta fue la forma de actuar del Señor con muchas personas. Y lo es hoy en día. Seamos
Y lo vemos muy bien reflejado desde el impetuoso, pero muy noble Pedro, que ha de aprender que el Evangelio también es para los gentiles y paganos, y le costó. Vemos a una María Magdalena que amaba y era amada por el Señor, y que hay un momento en su vida, después de la muerte y resurrección del Señor y la ascensión al cielo, que ha de empezar a vivir sin ver a su Señor. Hasta un sospechoso Judas, que pensaba que nadie descubriría su forma de llevar las cuentas del mundo. Hasta un intelectual y receloso Tomás, si no veo no creo, que ha de aceptar algo que para él era irracional, como es la resurrección de Jesús. No pongo el dedito, no me lo voy a creer. ¿Cuántos de nosotros hemos sido así? ¿Y qué decir del Antiguo Testamento, con Adán y Eva, que fueron sorprendidos por su propio deseo de ser como Dios? O de un Noé obediente que se tuvo que enfrentar con las burlas de quienes veían que construía el arca precisamente en un lugar donde no había agua. Y de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, con sus sospechas, sus dudas ante la promesa de Dios de dejar todo y heredar una tierra mejor. Podría seguir, como por ejemplo con David, guerrero y muy fogoso con las mujeres, que deseando construir el templo de Dios no se le permitió hacerlo porque tenía las manos llenas de sangre. En todos los personajes podemos encontrar y encontramos aquellas cosas que nos hablan y que en el fondo nos ponen a nosotros también en evidencia, porque han de salir de sus comodidades para servir al Señor. Es cuestión, y lo he dicho tantas veces, de prioridades. Es cuestión de saber valorar lo que quiere el Señor y lo que queremos nosotros. Es cuestión tan sencilla de aquello que nos enseña el Señor y tan difícil. Quien ama más a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su familia, más que a mí, no es digno de mí. Y es que no lo dudemos. Vivir en una relación estrecha con Dios es algo increíblemente hermoso, pero a la vez es algo muy, pero que muy comprometido. Porque una de las cosas que vemos es que vivir la voluntad de Dios no es solo decir, yo creo. No es solo decir, mira, yo voy a la iglesia y ya está. Vivir la voluntad de Dios es no poner ninguna excusa y salir de nosotros mismos arriesgándonos a encontrarnos algo inesperado y salir de nuestro espacio de tranquilidad, de sosiego, de confort. Hermanos y hermanas, vivir intensamente nuestra relación con el Señor, no solo el domingo, sino todos los días de la semana, no es solo un momento, sino siempre. Y esto, personalmente, le llamo vivir la experiencia de Dios día a día. ¿Qué experiencia tenemos nosotros de Dios? ¿Qué experiencia tuvo Jesús de Dios? Y no estoy diciendo nada de misticismo, sino estoy hablando de una relación personal, intensa, no con un fantasma, sino con alguien real que vive a nuestro lado. Sí, de verdad, de verdad. El Señor no quiere que vivamos una vida superficial,
y nos sorprende. Porque fácilmente nos acomodamos a lo fácil, a lo que no requiere esfuerzo. Por eso esta mañana necesito hablaros de actitudes que deberíamos de tener para no caer en una fe cómoda y sin compromiso con el Señor. Para ser vigilantes y no caer en esa dinámica monótona y de costumbre que son el fruto de la comodidad. Y deseo hacerlo con un ejemplo que me parece muy apropiado para todo lo que nos rodea y todo lo que hay en esta historia. Vamos a ver el ejemplo de un tal Felipe y de un eunuco, y subrayo la palabra eunuco, etíope, para que nos sirva de estímulo y vivir vigilantes y activos en la obra de Dios. Felipe es un personaje que aparece en el Nuevo Testamento y es usado por Dios, sacándolo de su ambiente normal para una misión importantísima y que es clave para que el Evangelio se extendiera en otras regiones fuera de Israel. Felipe era una persona que presentó el Evangelio en un lugar completamente alejado de donde él vivía, y además a una persona que incluso para nosotros hoy sería complicado hacerlo: un castrado, un eunuco, alguien que no es heterosexual. Hubo de dejar Felipe el espacio de confort, su zona de seguridad, para servir al Señor allí donde no se lo imaginaba. Y anuncia el Evangelio en Samaria porque el Señor permite que la iglesia de Jerusalén fuera perseguida. Y Felipe se va y anuncia el Evangelio en Samaria. Pero aún su vida se le complica más. La historia se nos explica en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, a partir del versículo 26. Permitidme que os lo lea. Un mensajero del Señor, un ángel, un mensajero del Señor, dio a Felipe estas instrucciones: ponte en camino y dirígete hacia el sur por la ruta que va desde Jerusalén hasta Gaza, la ruta, el camino del desierto. ¿Qué hizo Felipe? Felipe partió sin pérdida de tiempo. A poco divisó a un hombre que resultó ser un eunuco etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, de cuyo tesoro era administrador general. Había venido este etíope eunuco de peregrinación a Jerusalén y ahora, ya de regreso, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: adelántate y acércate a ese carro. Felipe, ¿qué hizo? Corrió hacia el carro. Y al oír que su ocupante leía al profeta Isaías, cosa curiosa, oyó. ¿Por qué? Porque hasta que no se inventó la imprenta, siempre, cuando se leía a alguien leía algo, lo hacía siempre en voz alta. Y aquí se ve. Y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope respondió: ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? Qué sincero, ¿verdad? Qué sinceridad. E invitó a Felipe a subir al carro y sentarse a su lado.
El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al sacrificio, al matadero, y como cordero que no abre la boca ante el esquilador, tampoco él despegó sus labios. Por ser humilde, no se le hizo justicia. Nadie hablará de su descendencia porque fue arrancado del mundo de los vivos. El eunuco, entonces, le pregunta a Felipe: dime, por favor, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Una cuestión que él expresa con toda sinceridad. Felipe tomó la palabra y, partiendo de este pasaje de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Prosiguieron su camino y al llegar a un lugar donde había agua, dijo el etíope: mira, aquí hay agua. Fue iniciativa del etíope, ¿eh? Aquí hay agua. ¿Hay algún impedimento para bautizarme? El eunuco mandó parar el carro, bajaron ambos al agua y Felipe lo bautizó. No me he saltado la frase, que dice: si crees puedes hacerlo. Esa frase no aparece en ningún manuscrito antiguo. Sigue. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe, a su vez, se encontró en Azoto, circunstancia que aprovechó para anunciar. Fijaos, siempre está anunciando el Evangelio, Felipe. No se le puede hacer callar, es incansable. Dice, a anunciar el Evangelio en las ciudades por las que fue pasando hasta llegar a Cesarea. Felipe era un hombre de testimonio fiel. Anteponía todo para servir al Señor. Era uno de las 7 personas escogidas por su buena reputación, llenos del Espíritu y con una gran sabiduría en su congregación de Jerusalén. Y aquí en ese pasaje no habla de diáconos como los entendemos nosotros. Habla de personas que administran la Iglesia. Habían sido escogidos por los apóstoles y la Iglesia para atender a la administración de esta. Fue una persona que pronto se convirtió en un evangelista, porque era obediente y fiel. Y esto ya es algo que hoy debemos de aprender para estar muy atentos. Porque si queremos salir, si es que hemos caído en nuestro espacio de confort, hemos de aprender a estar atentos, muy atentos, porque Dios nos puede hablar en cualquier lugar, en cualquier momento, para enviarnos a cualquier parte. Y hemos de aprender de Felipe a salir de nuestras comodidades, de nuestros espacios de tranquilidad, para obedecer a Dios. Sí, hemos de aprender que lo primero es obedecer al Señor. Y Felipe, ¿qué hizo? Partió sin pérdida de tiempo. No importa, hermanos y hermanas, dónde nos encontremos, ni cómo estemos. El Señor nos indica siempre hacia dónde necesita que vayamos. Solo hace falta estar atentos y no tener miedo de perder nuestra comodidad y ni siquiera esperar de ello una lógica humana. Es que es muy lógico hacerlo así. Es que es muy lógico. Hombre, ¿cómo no lo voy a hacer yo así? Pero si esto cabe en cualquier cabeza, ¿cuántas cosas del Señor no cabe en ninguna cabeza nuestra? Y sin embargo, Él nos lo pide. Felipe obedeció a la voluntad de Dios, marchando a un camino curiosamente poco utilizado. Un camino de desierto, donde aparentemente no había nada ni nadie. Y es que muchas veces nuestros ojos no pueden ver lo que ve nuestro Señor. Y hemos de confiar en Él y salir a su voz, arriesgando lo que tenemos. Por eso
no queda así con Felipe. Porque aquí tenemos un segundo punto. El Señor le pide que hable del Evangelio a todas las personas. Y Felipe lo hizo porque tenía preparado su corazón. Hay que hablar del Evangelio, pero hay que tener preparado el corazón para poder hablar del Evangelio. Siempre, hermanos y hermanas, hemos de estar preparados para dar testimonio de nuestra fe. Felipe estaba anunciando el Evangelio del reino en Samaria, a causa, como he dicho antes, de una persecución en Jerusalén. Pero ahora el Señor lo envía a predicar a un eunuco, una sola persona, que además es etíope, por lo tanto, de color, y eunuco, repito. Ni se lo podía imaginar, pero si estaba dispuesto a preparar y preparado para todo, entonces fue porque lo aceptó. Supo dejar su zona de confort, supo dejar sus propios razonamientos, supo dejar su propia lógica para obedecer. Y resulta que se encuentra en el camino solo. Pero en eso ve venir a alguien, un etíope, un no judío. ¿Recordáis del buen samaritano? El etíope había venido a Jerusalén para adorar, lo que significa que simpatizaba o estaba persuadido de que el Dios de los judíos era el verdadero Dios. Pero claro, él era un esclavo, era funcionario de la reina de Candace. Era el que se cuidaba de todos los tesoros de la reina, algo así como el ministro de Economía de la actualidad, funcionario del Estado, y sin nombre. No aparece el nombre. Y aunque era eunuco, repito, castrado para servir de cerca a la reina, tiene la posibilidad de salvación. Tenemos otro eunuco, no os escandalicéis. Leerlo. ¿Sabéis cuál? Nuestro querido y amado profeta Daniel. Pastor, ¿qué dice? No, lee Daniel, en los primeros capítulos, cuando dice que el encargado de los eunucos es mandado por el rey, y entonces todos se reúnen eunucos. Curioso, ¿verdad? Escándalo, ¿verdad? Escándalo para muchos. Esta persona, el eunuco había venido desde el sur de Egipto para adorar. Salió también de su comodidad para ir a Jerusalén a rendir culto a Dios. Y se me ocurre pensar en nosotros, cuando salimos de casa para venir a la iglesia. Pero bueno, sigamos, vamos a seguir. Este hombre tuvo además la oportunidad de hacerse de parte de la Escritura, y concretamente del profeta Isaías. No penséis que, como ahora tenemos Biblia en casa, 4 o 5 versiones distintas, entonces escaseaban, era muy difícil, había que copiarlas, era caro el pergamino, y él consigue, evidentemente podía conseguirlo porque debía tener dinero, pero esto tenía algo que nos debe enseñar a nosotros. Estaba deseoso de saber más del Señor. Tenía hambre y sed de Dios. Hambre y sed de la palabra. ¿Recuerdas aquello que dice el profeta y que casi se ha dicho? Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. El eunuco etíope vive porque amaba a Dios. Y permitidme el atrevimiento, porque hoy es urgente afirmar con dolor que mi pueblo no es capaz de salir de su zona de confort por falta de palabra de Dios. ¿Cuántas veces lees durante la semana las Escrituras? ¿Cuántas veces te has parado para orar? Y no hablo solo a nivel personal,
sino con la familia, en iglesia, compartiendo con otros hermanos y hermanas. Y esa historia nos sigue enseñando algo importante, que Dios habla a cualquier persona en cualquier momento. Y Felipe nos enseña que Él invierte tiempo en los demás sin dejar de lado al Señor, sino obedeciéndolo. El etíope era un hombre con privilegios en su país, pero aún así era esclavo. Pero era una persona necesitada en su interior. Buscaba la verdad, buscaba algo que llenara el vacío de su vida. Y de buscar algo, encontró a alguien. Y estaba a punto de encontrar la verdad, gracias al Señor y a la obediencia de Felipe. Gracias a que Felipe salió de su espacio y pudo darse al etíope, que éste fue alcanzado por el Señor. Y hay otro punto, cuarto, que hemos de reconocer. Algo también muy importante, que Dios no hace acepción de personas. Y Felipe lo sabe, porque conoce el amor de Dios para todo ser humano. Felipe nunca imaginó ser usado por el Señor de esta manera. Y por otro lado, el etíope nunca pensó que encontraría la salvación de esa forma. Y estas dos cosas, ¿sabéis lo que pasó? Que unidos dieron gloria a Dios. ¿Y qué pasó después? El eunuco, el etíope, es bautizado por Felipe. Y esto nos enseña una quinta cosa, que Felipe completó su trabajo. Para mí hoy es un llamamiento muy claro para todos nosotros. A través de la historia de Felipe y del etíope. Porque somos llamados a estar atentos, hermanos y hermanas, por la palabra de Dios, a no caer en la dejadez. Y no encerrarnos en la comodidad de nuestro espacio cómodo. Evítalo. Déjate llevar por lo más fácil. No te dejes llevar, perdón, por lo más fácil y cómodo, sino supera cualquier impedimento que impida entregarte al Señor y hacer su voluntad. ¿Cómo? Pues lo que hizo Felipe. Obedeció al Señor con alegría. Se preparó y estuvo dispuesto en el corazón. Invirtió tiempo para los demás sin olvidarse de Dios. Y no hizo diferencia cuando dio testimonio del Evangelio. Y sobre todo, algo que a veces nos puede pasar, completó el trabajo que Dios le pidió. Y más que nunca, estas palabras van dirigidas a todos nosotros, para despertarnos, levantarnos, si es que estamos dormidos, y si no lo estamos, estar atentos para no caer en espacios de comodidad, porque necesitamos ser verdaderos discípulos. Hay que estar dispuestos a realizar cualquier tarea a la que el Señor nos llama, desde servir la mesa, desde barrer, desde poner el agua, desde cualquier situación, es servicio al Señor. Es ir a donde Él nos indique, aunque sea en el desierto. Nuestra es la responsabilidad de salir o no de nuestras comodidades. Pero eso sí, lo aseguro, que la alegría y el gozo están asegurados si somos capaces de vivir la experiencia de Dios en nuestra vida con intensidad y obediencia. Que el Señor nos bendiga.